El negocio de construir casas para venderlas. Será esto de los negocios más rentables que hay, de las mejores inversiones que podemos hacer. En este video vamos a analizar un desarrollo inmobiliario desde cero que yo estoy considerando hacer. Vamos a evaluar un terreno, vamos a evaluar la construcción, vamos a ver cuánto se puede vender, cuánto tenemos que invertir, cuánto se va a pagar en comisiones, en impuestos, etcétera, y cuánto podemos tener de ganancia. Si es que hay alguna, si es competitivo, a ver si vale la pena. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Miren, para los que me siguen ahí en YouTube Shorts, que vayan y vean, estoy subiendo uno diario. Subí hace poco uno donde analizaba un terreno. Yo te preguntaba, ¿crees que este terreno va a ser una buena inversión? Entonces ahí el metro cuadrado del terreno andaba cercano a los 4,000 pesos. Era un terreno un poquito más de 100 metros cuadrados que estaba en una zona residencial cerrada, con caseta, en un macro desarrollo donde alrededor iba a haber más desarrollos inmobiliarios, aparte de ese, más residenciales. Iba a haber locales comerciales, iba a haber un espacio para un supermercado, una universidad, iba a ser ahí un campus pequeño. Entonces iba a haber muchas cosas, había un parque grande para todas las colonias y apenas estaban los terrenos lotificados de allá con los servicios. Ahí si te fijas ya está la banqueta y todo. Tengo aquí varias fotos. Fijas, todavía no hay nada, o sea, apenas están haciendo una primera casa. Yo andaba buscando uno de estos terrenos para ver si podía construir algo y ver si era un buen negocio. Hay otras fotos más o menos de cómo se ve ya todo pavimentado, listo para empezar a construir las casas y su caseta. Estos terrenos están cerca de donde vivo, en Monterrey, nada más que está en otro municipio que se llama Juárez, como a 50 minutos de donde yo estoy, o media hora sin tráfico. Es un municipio más alejado, donde está más barato, porque en Monterrey, con lo que yo quería invertir, que era a lo mejor alrededor de 1,000,000 de pesos, pues no me alcanzaba yo creo ni el puro terreno. Entonces, bueno, en esto sí se hacía. Tienen ahí el parque, ese parque ya también ya está prácticamente terminado y la idea era construir y vender lo más pronto posible. Vamos a ver si esto es negocio o no. Entonces, mira, te voy a enseñar a analizar cualquier desarrollo inmobiliario que tú quieras hacer en otro lugar. Ten en cuenta que estos son los precios de Juárez, Nuevo León. En la ciudad donde tú vivas pueden ser totalmente diferentes. Puede que el resultado sea distinto al que vas a ver aquí. Esto es nada más un ejercicio práctico, pero tú lo tienes que hacer con tus números, a ver si te hace sentido o no. Entonces, ¿por dónde puedes partir? Preguntando por el precio del terreno. ¿Cuánto cuesta el terreno? Si a mí me estaban dando el terreno en 3,950 por metro cuadrado y el terreno que fui a ver era de 118 metros cuadrados, quiere decir que el terreno en total me lo iban a vender por 467,000 pesos. Ten en cuenta que cuando tú compras un terreno, ese no genera IVA, solo vas a pagar algo de impuestos que ahorita vamos a considerar más adelante. Y para construir tienes dos maneras: usas capital propio para pagarle a un arquitecto que te haga los planos, sacas la licencia de construcción, le haces eso al constructor, construyen la casa y luego la vendes con capital propio. La otra es que saques un crédito para construcción que también los dan los bancos. Yo andé buscando en algunos y encontré, por ejemplo, en febrero de 2023, uno en Banregio que andaba en un costo anual total de entre el 11 y el 13%, pero para el análisis que vamos a hacer, vamos a considerar que tenemos el capital para construirlo, que no vamos a pagar intereses, para ver si sale o no. Entonces, mira, investigando este terreno, ya lo estaban vendiendo desde junio de 2021 y ahí salió a la venta al metro cuadrado a 3,350 pesos. Duró un año y en junio de 2022 lo subieron a los 3,950 pesos, que es lo que me estaban ofreciendo a mí. Y aquí la pregunta sería, ¿será que en junio de 2023 a lo mejor le van a subir otra vez algo? Porque el aumento en un año fue de casi 18% en el precio del terreno, pero aquí puse una nota que es algo artificial porque son las mismas empresas que hacen los lotes y los venden las que determinan los precios. Entonces ellos lo pusieron a 3,350 y vendieron algunos. Luego lo pusieron a 3,950 y vendieron algunos. Quién sabe si el futuro sea igual y lo suban, o quién sabe si ya cuando se vendan todos los terrenos, probablemente ya no sea la misma plusvalía porque ya ellos no determinan el precio, ya sería el mercado, lo que te quieran pagar es lo que va a valer. Entonces yo diría que esto es artificial, no es sostenible, pero por lo menos en ese año pues le fue bien a los que lo compraron antes y a lo mejor incluso comprar el puro terreno y ahí dejarlo, esperarte unos años, no se ve como tan mala opción, considerando que la inflación en ese mismo periodo fue el 8%, entonces fue más del doble de la inflación, lo que subió el terreno, pero de manera artificial. Entonces este terreno me lo ofrecían en dos planes de pagos diferentes. El primero era que lo pagara de contado y me daban un descuento de 20,000 pesos, que sería el 4,28% de descuento, quedando el total en 447,000 pesos. O me lo daban a 12 meses sin intereses, donde yo daba un enganche del 20%, que eran 93,000 pesos. El 60% restante lo pagaba a 12 mensualidades, que en total eran mensualidades de 23,000 pesos, y cuando ya me lo entregaran, que ya me lo fueran a escriturar, daba el 20% restante, que serían 93,000 pesos.
Entonces aquí lo primero que tienes que hacer, si tú encuentras un plan de pago similar a meses sin intereses o de contado con un descuento, es ver qué te conviene más el costo de oportunidad. Entonces aquí yo hice el cálculo con el descuento, que es muy sencillo, simplemente sería el 4.47% de descuento por esos 20,000 pesos que me estoy ahorrando si lo pago de contado. Pero qué tal si ese capital yo ya lo tengo, mejor lo meto a CETES, a la inversión entre comillas libre de riesgo, y veo cuánto le sacaría, de ahí voy sacando para pagar la mensualidad y gano algo de rendimiento. Hice el cálculo con una tasa de CETES a un mes al 11%, que ahorita puede que ya sea un poquito más alta, y me salía que iba a tener un rendimiento del 6.14%. ¿Qué quiere decir? Que me conviene más ponerlo en CETES, ir pagando de ahí las mensualidades a 12 meses sin intereses y luego ya lo acabo de pagar. Eso es nada más considerando el puro terreno. Pero si yo ya quiero empezar a construir, pues ya necesito tener el terreno, ya necesito tener las escrituras. Entonces ahí me convendría pagarlo de contado porque el negocio que voy a hacer no va a ser con el puro terreno, va a ser con la construcción. Entonces vamos a ver cómo podemos evaluar si vale la pena construir o no. Entonces mira, lo que te sugiero que hagas es que evalúes en cuánto podrías vender una casa si tú compras el terreno y construyes. Para eso puedes buscar casas parecidas alrededor. Entonces en este caso el residencial donde yo quería comprar el terreno eran puros terrenos que estaban en venta y ya las personas construían. Pero había como otros 3 residenciales ahí mismo, en la misma zona, del mismo desarrollo general, del macrodesarrollo que te platicaba, que ellos compraban todos los terrenos y era una empresa que construía casas, se hacía muchas casas en serie y las iba vendiendo. Entonces también ya había casas en venta, que yo podía ver los datos de cuántos metros cuadrados tenía de terreno, cuántos metros cuadrados iban a ser de construcción, a cuánto lo estaban vendiendo, y con eso hice esta tabla. Por ejemplo, había casitas con terrenos de 98 metros cuadrados, de 112, el que yo estaba buscando era de 118, era el más grande, pero solo por poquito. Y lo que hice es calculé un valor del terreno con el mismo precio que me daban a mí. Yo sé que los desarrolladores que compran terrenos grandes les sale muchísimo más barato, y ahorita vamos a considerar eso. Por ejemplo, yo estoy estimando que tienen un descuento del 30%. Esto, digo, tú lo puedes ajustar como hacer lo que tú pienses por comprar muchos terrenos, ¿no? Entonces, en vez del terreno costarles, por ejemplo, 387,000 pesos, les cuesta a lo mejor 270,000, pero pues te compran unos 50, 100 terrenos y por eso para desarrollar también el negocio se ahorran un buen descuento, pero pues yo como voy a comprar uno, no me lo voy a poder ahorrar. Entonces se calcula el precio por metro cuadrado de terreno. Este no es comparable porque aquí ya están vendiéndote la casa. Entonces esto, si tú divides el precio total entre los metros cuadrados del terreno, pues te va a dar este valor. Pero como en el terreno que va a comprar no hay construcción, por eso no sería comparable y es mucho menor. Yo a este no le haría caso aquí. Luego están los metros cuadrados de construcción, que es un dato que te van a dar. Entonces había casas de 90 metros, 115, 83, de 68, un tipo de apartamento, 119, 85, 70. Yo estaba viendo para hacer una casa de alrededor de unos 120 metros cuadrados, que sería parecido a la casa más grande que se va a vender en los alrededores. También creo que un grave error es hacer una casa mucho más grande de las que hay alrededor, porque va a ser difícil que se venda, es lo que le dicen el famoso elefante blanco. Una casa, no sé, de 3 millones, una colonia de casas muy económicas de interés social, a lo mejor va a ser difícil que la vendas. Entonces en este caso sería hacer algo parecido a lo que ya existe en el rango más alto, pero dentro del mismo rango de casas que hay ahí. Y las casas se estaban vendiendo desde la más barata en 750,000 pesos, pero pues con la mitad de construcción y un terreno más pequeño, hasta casas más caras de 1,600,000 pesos, con un terreno bastante similar y una construcción similar. Entonces yo hice el cálculo con base a todo esto, sacando promedios de si yo hiciera una casa de 120 metros cuadrados, aproximadamente en cuánto la podría vender. Y ahorita más abajo te muestro el dato, pero va a andar por aquí alrededor de los 1.6, 1.7 millones con base a estos datos. Otra cosa que puedes hacer para comparar es sacar el metro cuadrado de construcción con el valor total de la casa. Simplemente divides el valor de la casa a la que te están vendiendo entre los metros cuadrados de construcción y te va a dar un número, y con eso puedes comparar de manera muy rápida. Obviamente esto solo sería válido si los acabados son los mismos, si la casa es muy parecida. No es lo mismo una casa con acabados de lujo a una casa extremadamente básica, ya que el metro de construcción va a ir variando, pero aquí eran casas bastante parecidas y si te fijas al precio de venta, el metro de construcción daba entre los 11,000 y los 15,000 pesos. Pero aquí hay algo importante. Acuérdate que cuando tú compras una casa, estás comprando el terreno y aparte estás comprando la construcción. Es decir, si están vendiéndote la casa en 1,300,000, no quiere decir que la construcción vale 1,300,000, sino que hay un terreno que tiene cierto valor y el restante sería el valor de la casa. Entonces yo le asigné el precio al terreno, al mismo precio por metro cuadrado que me daban a mí, y se lo resté al precio de la casa para obtener el valor de la construcción. Eso es lo que estás pagando por los ladrillos, por los blocks, por el cemento, por la losa, por toda la construcción nada más sin considerar el terreno, y calculé el precio del metro cuadrado, pero de la pura construcción. Esto es bien importante porque acuérdate, tú vas a contratar a un arquitecto que te va a hacer los planos y los planos
se los vas a dar a un ingeniero civil, a un constructor, y él te va a cobrar nada más por la construcción, no por el terreno. Entonces te va a cobrar un valor parecido a esto. Esto es a lo que los residenciales con muchos desarrollos están vendiendo el metro cuadrado de construcción, no lo que a ellos les costó. Ellos obviamente pagaron menos porque tienen que tener un margen de ganancia. Entonces yo le puse que tuvieran alrededor de un margen del 30%, y esto a lo mejor todavía no considera otros gastos que tienen, para que al final se queden con un 15-25% de ganancia en un mundo ideal. Lo cual quiere decir que probablemente el costo por metro cuadrado de construcción para ellos, y como esto lo hacen en masa, va a andar ya con el IVA incluido entre los 5,000 pesos y los 8,000 pesos. Es algo muy bajo porque acuérdate que ellos construyen decenas, si no es que cientos de casas en serie. Son todas las casas iguales o hay, como puedes ver, pocos modelos, 2, 3 modelos diferentes, y construyen muchísimas. Entonces por eso pueden reducir mucho los costos. Pero como yo voy a construir una sola casa, ahorita lo que vamos a hacer es cotizar con diferentes constructores y compararlo con este precio, que yo de entrada me imaginaría que me van a cobrar más caro que los 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 pesos, ya con el IVA incluido, que está pagando con base a este análisis la constructora de los residenciales de alrededor. Entonces coticé con 5 constructores diferentes, son cotizaciones reales, todavía no se le incluye el IVA a este precio. Y fíjate, existe algo que es el costo paramétrico de construcción, que es un aproximado que todos los constructores te van a dar. Es decir, ¿cuántos metros cuadrados quieres construir? No, pues unos 100. Ah, bueno, el metro cuadrado te va a salir en 6,000 pesos, en 8,000, en 10,000, en 13,000. Fíjate cómo es variable. El más barato dice 6,800, pero era el extremadamente básico y todavía no incluía el IVA. Entonces, por ejemplo, si le incluimos el IVA, lo que haces es le multiplicas por 1,16 y ya salen 8,000 pesos lo más barato. La mayoría va a ser esto, ya viene incluido aquí todo, que si las ventanas, las tuberías, la varilla, el cemento, etcétera. Y si quieres demoler, pues puede haber un costo ahí por metro cuadrado. En mi caso no es necesario, el terreno ya estaba listo para construir. Necesitas pagar el permiso de construcción, que para este tipo de desarrollos va a costar alrededor de unos 15,000 pesos, es un gasto extra. Necesitas cálculos de ingeniería estructural para que la casa no se vaya a caer, me iban a cobrar alrededor de unos 25,000 pesos, y algunos otros te pueden cobrar extra por el diseño y por los planos, tal vez unos 20,000 pesos. Por ejemplo, un constructor me decía, yo por todo lo adicional te cobro 60,000 pesos. Otro me decía, yo por la construcción te cobro 15,000, por la ingeniería estructural 25 y tal vez algo por los diseños y los planos. Cada quien va dando un paquete diferente, pero lo que quiero que veas es que hay costos adicionales al metro cuadrado de construcción y al terreno que debes considerar. Bueno, entonces dicho todo esto, ¿qué pasó? Mira, la casa que yo quería hacer era de alrededor de 120 metros cuadrados de construcción. Yo estimaba, con base a todos los datos promedio que te mostré anteriormente, que esa casa, sin considerar inflación, sin considerar plusvalía, se puede vender alrededor de 1,7 millones con base a los precios de casas similares y datos que vimos ahorita. El terreno, de esos 1,7, el terreno me va a costar 467,000 pesos, que es el que ya vimos, y la diferencia, que sería la construcción, se estaría vendiendo en alrededor de 1,23 millones de pesos. Pero hay que considerar que el terreno tiene gastos adicionales como el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los gastos notariales que te mencionaba ahorita, aunque no trae el IVA. Eso sería alrededor del 5%. Entonces, por comprar el terreno yo estaría pagando, aparte de los 467,000 pesos, otros 23,000 pesos en impuestos. Y ahorita vamos a jugar con esta métrica. La voy a poner aquí en rojo porque esto es lo que va a determinar si el proyecto es rentable o no. ¿Cuánto me van a cobrar por el metro cuadrado de construcción? Ahorita vamos moviéndole. Entonces, fíjate, si yo lograra lo que los constructores grandes hacen con base a los números que te mostraba y que mi costo de construcción por metro cuadrado fuera de 6,000 pesos, quiere decir que mi construcción me estaría en total costando 720,000. El terreno ya con, vamos a decir, los mismos precios, 491,000 ya con los impuestos. Y cuando yo venda la casa, probablemente lo haga por medio de un broker inmobiliario, me va a cobrar una comisión que probablemente sea del 5% sobre el valor de la venta. Entonces son otros 85,000 pesos. Se va a tener que hacer un contrato de compra y venta, algunos certificados. Bueno, pues va a tener un costo alrededor de 10,000 pesos, hay que considerarlo. La licencia de construcción y los trámites, alrededor de unos 15,000, aproximadamente se tarda 3 meses, pero puede ser variable. Para diseño y planos le puse unos 20,000 pesos. El cálculo de ingeniería estructural, 25,000 pesos. Y para cualquier otro gasto, porque algunas cosas se nos van a pasar. Ojo, y esto no considera las garantías, porque las garantías te las cubre el proveedor, pero para cualquier otro gasto, yo le puse el 3% del valor de la casa, que serían otros 51,000 pesos. Entonces, sumando todos los gastos que te estoy mencionando, incluyendo la reserva, el costo total para yo poder hacer este proyecto sería de 1,4 millones de pesos. Y si yo lo vendo al estimado que tengo de 1,7 millones de pesos, quiere decir que mi ganancia sería de 283,000 pesos. Que si yo calculo el retorno sobre la inversión, es decir, lo que gané entre lo que yo puse,
Aquí con estos datos sería del 20%, pero ten en cuenta que esto es bien importante, es lo que va a variar el costo paramétrico de la construcción por metro cuadrado. Yo le puse 6,000 pesos, pero acuérdate que las cotizaciones que tengo con el IVA la más barata era de 8,000, entonces eso de 6,000 para mí no es alcanzable, ese 20% yo no lo podría lograr, pero ¿qué tal si le pongo los 8,000 por metro cuadrado? Híjole, mi retorno sobre la inversión ya bajó al 2,62%, ya no le estaría ganando prácticamente nada. Y si agarro la cotización de los 10,000 pesos, híjole, pues ya el menos 10% ya saldría perdiendo. Y la casa no le puedo subir porque los constructores la están vendiendo a esos precios. Pues si tú vas y ves una casa igual y te la dan a 2 millones y ves esta que te la dan en 1,7, pues te vas a ir a la más barata. Entonces, para mí no es viable con estos datos. Tendría que encontrar la manera de bajar el costo de la construcción. El del terreno no lo puedo bajar porque eso es a lo que lo venden. Y realmente todo lo demás, pues no lo puedes quitar. Lo que he visto que muchos hacen es que a lo mejor no hacen planos, ¿no? No hacen planos, es algo muy básico, nada más para con eso sacar la licencia y construyen, ahora sí que sin el plano. Eso es muy común para ahorrarse ese gasto. Cálculo, ingeniería estructural, pues yo esperaría que todos lo hicieran porque si no, luego se va a caer la casa. Y yo preferiría ese gasto no quitarlo. Las licencias no las puedes quitar, los trámites. Los contratos, digo, a lo mejor si ya hiciste varias casas, pues nada más una vez pagaste el contrato y este gasto lo puedes eliminar o lo puedes reducir. Quitando a lo mejor ciertos gastitos es viable, pero para un primer proyecto, pues no me hace mucho sentido. Pero vamos a decir que lo logro, ¿no? Que logro bajarlo a 6,000 por metro cuadrado y digo, no, ¿sabes qué es viable? 20% de rendimiento, pues suena bastante bien. Pero luego tienes que hacer un cronograma de obra, porque ese es un rendimiento en cierto tiempo, pero no sabes todavía en cuánto tiempo. Porque la casa, desde que la empiezas hasta que la terminas, a lo mejor te tardaste 6 meses, 12 meses, 2 años, 3 años, 4 años. Hay ciertas cosas que debes considerar y aquí lo vamos a hacer. Primero que nada, ¿cuánto te tardas en comprar y escriturar el terreno? Eso la verdad es que es muy rápido, como en un mes, desde que ya lo pagas, lo escrituras, listo, es muy rápido, no creo que haya mucha falla ahí. En lo que te hacen los planos para la licencia con los renders, por si quieres ir haciendo una preventa o algo, pues a lo mejor un mes en lo que se los avientan, hasta que te dan los planos, todavía no tramitas la licencia, nada más te dan los planos, ponle tú que un mes, se puede hacer probablemente menos. Para obtener la licencia de construcción ya vas con los planos y decía que 3 meses, pero qué tal si se tarda, ¿no? Es un trámite que haces en el gobierno y a lo mejor se tardan 6 meses, a lo mejor se tardan un año, porque pues tienen muchos trámites. Yo le puse 3 meses, pero ahorita vamos a jugar con este número. Y luego la construcción, ya que tienes la licencia de construcción, pues ahora sí empiezas a construir. Y para una casa chiquita de 120 metros cuadrados, a lo mejor en unos 5 meses, y si tienes buen personal y todo, te la avientas. Pero ahorita vamos a ver qué tal si tardas más, ¿no? Si tardas 12 meses, 18 meses, 2 años, porque se atrasaron, porque no iban, porque se embriagaban y llegaban uno de 10 personas que habías contratado por medio del constructor. Puede pasar. Y luego la venta, a lo mejor hiciste la casa bien rápido, te dieron de volar la licencia, pero pues no se vende, no se vende y pasan meses y meses y meses y no se vende. Eso también te puede afectar. Yo le puse un mes, son valores ideales, ¿no? De ahí probablemente de ahí en peor puede ponerse la cosa. Y trámites y escrituración. Pues que el que te le iba a comprar a lo mejor tenía que sacar el crédito hipotecario en lo que se lo dan, en lo que se hacen las citas en notaría, puede que pase otro mes. Entonces, en total, con estos datos, algo realista para el proyecto es que a lo mejor se tarde unos 12 meses, lo cual quiere decir que ese rendimiento del 20%, pues será el rendimiento en un año, que está súper bien. Pero mira, ¿qué pasa, por ejemplo, si la venta en vez de un mes se tarda 12 meses? Pues porque no se vendía y no la quería bajar de precio, ya mi rendimiento analizado baja al 10%. ¿Y qué tal si la construcción se tarda en vez de 5, 12 meses también? Pues mi rendimiento va bajando. Lo que te quiero decir es que el tiempo es bien importante en ese tipo de negocios inmobiliarios. Lo ideal es que lo vendas lo más rápido posible. Lo construyas y lo vendas bien rápido. Y luego haces otro, haces otro. Porque si tú reduces el tiempo, por ejemplo, que el tiempo total fuera de 6 meses, pues ya tu rendimiento analizado fue el 40%, porque hiciste en 6 meses el 20, lo hiciste otro en 6 meses y ya tienes el 40. Es bien importante el tiempo, pero desafortunadamente 6 meses la verdad es muy poco. Me parece casi imposible lograrlo considerando todo esto. Pero acuérdate que aquí le estamos poniendo 6,000 pesos por metro cuadrado. Si me voy a algo más realista, a lo mejor lo más bajito que encontré, 8,000 ya con el IVA. Bueno, pues mi rendimiento ya no sale prácticamente nada, aunque lo hicieran en 12 meses, 2%. Esto es asumiendo que los precios no suben. A lo mejor y si suben y le ganas ahí la inflación, bueno, pues a lo mejor es un poquito más. Pero acuérdate que también hay muchos riesgos que es considerar en un desarrollo. Por ejemplo, que se atrase la licencia en salir y te tardas más, tu rendimiento anualizado va a bajar. Que la construcción se atrase, eso es bien común. Los proyectos de construcción casi siempre se atrasan. O que salieron ciertos detallitos y me quieran subir el costo, que aumente mi costo por metro cuadrado de construcción, que reduzca mi ganancia y a lo mejor te salgo en pérdidas. Que la venta no se haga rápido también es bien común. Mucha competencia, muchas casas en venta. A lo mejor la tuya no se vende.
o la tienes que bajar de precio porque los competidores no suben los precios o a lo mejor hasta los bajaron porque vieron que andabas construyendo y tú estabas haciendo una casa y ellos están haciendo 50 y pues cómo compites con eso, ¿no? Simplemente se van a vender las de ellos más baratos y tú no vas a poder hacer nada. Entonces, para un rendimiento, pues la verdad del 10% de menos, con tanto trabajo, porque esto es un ingreso activo, o sea, realmente, si bien tú vas a contratar a todos, al arquitecto para que te haga los planos, al ingeniero para que construya, al broker inmobiliario para que venda, o sea, realmente tú no vas a estar ahí en la obra, no hay que, oye, a ver, ponle la losa y ponle el cemento y ponle los acabados, pues no. Pero sí tienes que de repente checar, ¿no? Darle seguimiento, hablar con el arquitecto, a ver cómo va, hablar con el ingeniero. Entonces, pues sí, sí te va a consumir tiempo. Y para un rendimiento tan bajo, de menos del 10%, por ejemplo, en un año, pues mejor lo inviertes en CETES y ganas el 11 y no haces nada. Pero ya cuando logras, a lo mejor que los números hagan más sentido, por ejemplo, aquí con los 6,000 por metro cuadrado, dices, oye, un rendimiento del 20%, y a lo mejor yo lo logro en 8 meses porque ya soy muy eficiente. Estás hablando de un anualizado del 30%, del 20%. O sea, aunque le ganes de un 15, 20, 25, yo creo que sí es viable. Pero en este caso, yo me voy a esperar. A mí los números no me dan. Ya viste por qué no me dan. Los números no me hacen sentido. Y pues para qué no mejor lo invierto en CETES. Lo que sí es voy a seguir buscando. Porque como te dije, este es nada más un ejemplo. Con números reales que yo vi en un desarrollo cerca de donde vivo. Pero qué tal si el terreno me sale más barato. ¿Qué tal si la construcción me sale más barato? ¿Qué tal si la casa se puede vender más cara? Por eso tienes que hacer todo este análisis. Pero ahora ya sabes cómo hacerlo para que hagas tu primer desarrollo inmobiliario. Yo espero luego contarte que ya hice uno, pero por lo menos este no me hace sentido y me voy a esperar. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Crees que sea buen negocio construir y vender casas? También hay muchas empresas en la Bolsa Mexicana de Valores que se dedican o se dedicaban a la construcción de vivienda y muchas ya quebraron. O sea, también es un negocio bien competido. Por ahí escuché una vez que la vivienda de interés social no es negocio, que es más caridad y a lo mejor ya veo por qué. O sea, está complicado. Tienes que ser una constructora muy grande para que salga. A lo mejor en casas más grandes, más caras, de 3, 4, 5 millones. A lo mejor ahí sí hay negocio. No lo sé, no lo he explorado y no tengo el capital para hacerlo, pero tal vez en un futuro lo haga. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes. Sígueme en todos lados como Omar Educación Financiera y acuérdate la frase del canal, el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero, hasta la próxima.